Muy buen día. Soy Gerardo Gloria, que le da la bienvenida a este su programa Ejercicio de Poder, mismo que tengo el privilegio y el honor que sea conducido con mi compañero, amigo y muy respetable colega, don Rafael Gutiérrez Vargas, a quien esta mañana, como todas las mañanas, le doy la bienvenida. Quiero referir que tenemos también en vivo este día la presencia del presidente del Instituto Electoral del Estado de México, el doctor Pedro Zamudio, a quien esta mañana también le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el ejercicio del poder. Muchísimas gracias a usted, don Gerardo, muchísimas gracias a usted, don doctor. Es un honor. Bienvenido. Para servirles. ¿Quieres iniciar? Pues muchas gracias, Gerardo. Creo que es un privilegio. Tengo que hacer un comercial, un anuncio comercial a nuestro programa. Quiero decirle a nuestro público que aquí el buen doctor Pedro Zamudio es padrino de Ejercicio del Poder en este momento. Está inaugurando nuestro programa en su arranque oficial. Pues ya en lo particular ya tengo también el doble orgullo de que sea nuestro querido padrino. Así es que, señor presidente, para nosotros es ese privilegio y para usted una gran responsabilidad de tener. Le va a llover con preguntas. Esto no puede ser así muy suavecito. Como ya es de casa y es de confianza, pues le vamos a dar con todo. ¿Está de acuerdo? Yo estoy a sus órdenes y a nombre del Instituto Electoral del Estado de México, pues agradezco el honor de estar en presencia y en compañía de ustedes con la seriedad y con el profesionalismo con el que nos ha tratado el Instituto. Muchísimas gracias. Señor presidente, ¿cómo está, nos puede decir, el Instituto en este instante en cuanto a su presencia, en cuanto a actividades, en cuanto a problemática, a unos días ya del inicio, de la ejecución del día 7 de junio como día del voto para elegir tanto presidentes municipales como diputados locales y finalmente también diputados federales en nuestra entidad? Claro, si lo queramos, estamos a 58 días de la jornada electoral. Tenemos incluso en nuestra página de internet un reloj que va descontando horas, minutos y segundos prácticamente. Para nosotros el 7 de junio será el momento culminante de una serie de trabajos intensos, muy complicados, muy complejos, pero al mismo tiempo muy satisfactorios, tanto para el Instituto Electoral del Estado de México, como para, en este caso, con la debida coordinación, la legal coordinación con el Instituto Nacional Electoral. En este momento, a 58 días de la jornada electoral, les puedo informar que se cuenta con todas las personas necesarias en cada una de las secciones para integrar las casillas electorales. Es un dato muy importante. Suele haber siempre la duda al inicio del proceso de si vamos a contar o no. Finalmente, es algo que yo tengo claro, las instituciones electorales en México dependen mucho de la buena voluntad de otros. Estrictamente nadie está obligado a apoyarnos. Quien nos presta su domicilio para poner una casilla, incluso la directora o el director de una escuela que nos facilita, no está obligado a hacerlo, lo hace de buena fe y de buena voluntad por el trabajo y la coordinación que logramos establecer con ellos. Los ciudadanos igual, quienes integran las mesas directivas de casilla, lo hacen contando a partir de la buena fe. Se hace un procedimiento de insaculación. En el Estado de México fueron más de 1.400.000 personas las convocadas o las invitadas, y ahorita ya se cuenta con el número suficiente para que en cada una de las más de 6.000 secciones del Estado se puedan insacular a quienes van a ser los funcionarios de las mesas directivas de casilla. 18.184 mesas directivas de casilla hasta el momento, lo digo hasta el momento porque finalmente serán definitivas, o el dato será definitivo hasta el momento en que el INE, el Consejo General del INE, determine que el padrón electoral y la lista nominal son válidos y definitivos para la elección. En ese momento haremos el corte preciso y sabremos cuántas y en dónde se van a poner las casillas, algo que ya está definido. Lo refiero porque es una serie de pasos. El proceso electoral está secuenciado, programado y adecuado, y es muy tranquilizante poder informarles a ustedes y a su auditorio que el proceso electoral en el Estado de México transcurre conforme a programa. Vamos como un reloj, cumpliendo puntualmente con cada una de las etapas que se tienen previstas. Señor presidente, ¿ha tenido el instituto por enésima ocasión, siempre es lo mismo, pero parece ser que ahora la población se ha preocupado un poco más por su elección,
y no solamente los partidos políticos o la gente que está metida dentro de la ley política, ¿verdad? La sociedad misma ha presentado denuncias, ha hecho una serie de posicionamientos que han permitido al instituto poder ubicar de alguna manera cómo están las cosas dentro de las denuncias pues que les están haciendo. Es decir, la gente les llega y les denuncia o les informa o se queja de hay ciertas irregularidades, y ustedes han hecho algo muy importante. Lo han transferido todo de manera casi inmediata a donde corresponde. ¿En qué condiciones se encuentra en este momento esa situación? Sí, es muy interesante, don Rafael. Curiosamente, bueno, no curiosamente, me parece a mí venturosamente el modelo de tratamiento de las quejas que tienen que ver con aquellas cosas que denuncia, cree que inciden en el proceso electoral, han mejorado bastante en México. ¿A qué me refiero con ha mejorado? Quisiera darlo como un referente porque creo que es importante tenerlo presente. Hasta antes de la reforma del 2007-2008, la reforma electoral previa a la última que acabamos de tener, las quejas que se presentaban contra quienes eventualmente pudieran ser considerados como actos atentatorios contra el proceso electoral eran tramitadas en un procedimiento tan largo o tan tortuoso que eventualmente llegaba a pasar que cuando había una sanción, quien la había cometido la falta ya había tomado cargo, ya había incluso a veces concluido su periodo como legislador, como titular de algunos de los órganos electos. Y esto evidentemente le restaba eficiencia a este asunto de la queja. Así es. Eventualmente incluso parecía un incentivo perverso. Hago el mal sabiendo que eventualmente si me castigan, cuando me castiguen pues ya está todo consumado y no hay nada más que hacer. Eventualmente se sancionará incluso al partido, ya ni siquiera a mi persona. Afortunadamente creo que ese modelo cambió para bien, y en un primer momento, en la primera modificación, los procedimientos de sanción que se llamaron en su momento especiales sancionadores fueron atribuidos a las autoridades electorales. Quien considere o quien considerara que se había vulnerado la equidad o la contienda o la legalidad electoral, se quejaba en la autoridad electoral nacional, federal, en aquel entonces el IFE, o las estatales como el Instituto Electoral del Estado de México, recibían la queja, la procesaban y la tenían que resolver en el transcurso del propio proceso electoral. Es un poquito como un juego de malabares, tiene 1 o 3 pelotas y se echaban la cuarta y la quinta y tenías que seguir moviéndolas todas al mismo tiempo. Esto también ocasionó, por supuesto, modificaciones, pero hizo más efectiva la sanción. El procedimiento especial sancionador es prácticamente sumario, tiene plazos de horas, de días, de quejas, se recibe o se valora la queja, se considera que sí ha lugar a tramitarla y tiene un periodo prácticamente que se cuenta por horas. Pero esto pasaba durante el proceso electoral, entonces eventualmente la autoridad electoral llegó a verse en algunos casos complicada porque tenía que cumplir con plazos legales establecidos en la ley para realizar actividades del proceso electoral y al mismo tiempo tenía que estar resolviendo, que para efectos, juzgando sobre quejas presentadas ante la autoridad. Afortunadamente también creo se modificó el procedimiento y ahora en la última reforma electoral se volvió a separar esta parte. Sigue presentándose la queja, sigue siendo sumaria, sigue presentándose ante la autoridad administrativa electoral, pero quien resuelve es la autoridad jurisdiccional, tanto el Tribunal Electoral del Estado de México, en nuestro caso, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora son los responsables de resolver, de sancionar, eventualmente, o de juzgar sobre los hechos que nosotros podamos recabar como parte que instruye la queja. Entonces, esto ha sido muy afortunado porque incluso ustedes podrán notar, finalmente, con el procedimiento anterior, el inmediato anterior, cuando la queja tenía que ser tramitada, resuelta y presentada en el pleno o en el seno de los consejos electorales, tanto nacional como estatales, eventualmente la queja podía adquirir hasta un cariz político. La podría quien se quejara utilizar sabiendo que iba a llegar a los consejos generales, que son una caja de resonancia perfectamente válida para todas las fuerzas y actores políticos que participan en un proceso electoral. Podía eventualmente convertirse hasta en una estrategia de campaña. Me quejo, luego llego al consejo y allí en el consejo digo lo que a mi derecho convenga y corresponda, y entonces el que se quejaron decía, pues entonces ahora me voy a quejar yo de algo que hiciste tú, y se convertía, insisto, durante el proceso electoral en como en una vía de dos carriles, ¿no? Teníamos que seguir administrando la elección y teníamos que estar resolviendo las quejas y controversias. Ahora, con este modelo que tenemos actualmente, me parece muy afortunado, porque las quejas se tramitan estrictamente en la parte jurídica, la parte política, eventualmente esta posibilidad de tratar y de argumentar en los consejos generales, tanto federal como estatales, pues ya no se tiene, y entonces esto ha hecho que las quejas, digamos así, se acoten a asuntos estrictamente jurídicos.
¿Cuál es el mayor número de quejas que usted ha recibido como presidente? En ese momento, a partir del 7 de octubre que inició el proceso electoral en el Estado de México, hasta el 1 de abril que hicimos el último corte para poder dar datos fidedignos, tenemos 51 quejas presentadas, 48 en el marco de lo que se llama el procedimiento especial sancionador, que les digo que corre con plazos de horas y días concretos y específicos, y otras 3 presentadas por el procedimiento ordinario sancionador, que eventualmente quien la presenta decide, o como no está configurada dentro de aquellas cosas que pueden atender por el especial sancionador, transcurren por el procedimiento ordinario sancionador. De estas 51 quejas que se han presentado en el instituto y se han recibido y tramitado, ya 43 han sido remitidas al Tribunal Electoral, que ha resuelto en su momento. En algunas ha encontrado que no hay falta, en otras ha encontrado que la falta sí la hay, pero no es afectando el proceso electoral, sino de otro carácter. Y ahorita tenemos 8 que están en trámite, digamos, estamos sustanciando los expedientes para poderlos remitir al tribunal. Eso es. Esto nos lleva a una situación totalmente, pues de alguna manera, si bien es cierto, está libre el instituto de culpa porque está transmitiendo de inmediato, también es cierto, creo que nos lleva a una posición en la que ya no soy yo el juzgador. Aquí está la queja, sí, pero yo se la mando a... Es decir, ¿estoy quitándome la bolita o qué es lo que está pasando? Estrictamente, lo digo con sinceridad, no es quitarnos la responsabilidad, sino es dársela a quien tiene la capacidad, a quien tiene el tiempo, la experiencia, el conocimiento necesario para juzgar. Nos había obligado el modelo anterior, alguien hacía el símil y me parecía muy significativo. La autoridad electoral administrativa es el árbitro de la contienda. Pero con el modelo anterior, esta frase que les voy a decir es muy significativa, nos habíamos convertido en la FIFA de la contienda. Ya no era más el árbitro, sino el que vende los boletos, el que los recibe, el que se encarga de que se vendan en fin, nos habían cargado las autoridades electorales administrativas de una serie de atribuciones que aun y cuando las pudimos eventualmente resolver, sí complicaban el desarrollo, porque les digo, se tenía que dar a la limón con el proceso electoral. Entonces el proceso electoral de suyo tiene una serie de momentos, de pasos, de engranaje que se tiene que ir cumpliendo paso a paso, y el añadirle la función de juzgador a la autoridad administrativa pues le implicó serias complicaciones que afortunadamente creo que con este modelo se han resuelto. Ahora evidentemente el modelo está a prueba, si a las fuerzas políticas les parece que no es suficiente, pues le tendrán que mover, lo regresarán o lo modificarán. Afortunadamente creo que tenemos esa ventaja. Nuestro sistema político electoral es dinámico porque es vigente. Eso quiere decir que definitivamente el Instituto Electoral cada día se encuentra en condiciones mejores de darle la cara a la sociedad. Esa es mi opinión. Nosotros creemos que las autoridades administrativas electorales nos podemos especializar y dedicar justo a lo que tenemos que hacer, que es administrar y organizar el proceso electoral, y quienes se quejan o se duelen de alguna acción de otro contendiente, pues tienen también una vía jurisdiccional específica, probada, que además es de varias instancias. Esto creo que es muy importante. Todas las resoluciones, todas las decisiones que toma un órgano administrativo electoral son recurribles ante una autoridad jurisdiccional, y normalmente hay por lo menos 2 instancias. Las decisiones del Instituto Electoral del Estado de México se pueden rebatir ante el Tribunal Electoral del Estado de México. Las decisiones del Tribunal Electoral del Estado de México se pueden rebatir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además tiene varias instancias. Entonces creo que eso le da solidez a la confianza que los participantes en un proceso electoral pueden y deben tener de que todas sus inconformidades serán atendidas adecuadamente. Señor presidente, ¿iniciaron ya las campañas formalmente? Las federales sí, desde el pasado sábado domingo 5 de abril, las campañas para la contienda federal, esto es para la elección de diputados federales, están en marcha en todo el país, incluyendo el Estado de México. Para las campañas de diputados locales y ayuntamientos, lo serán hasta que tengamos los registros confirmados, que serán hacia finales de este mes, para iniciar en mayo. Hasta mayo, sí. ¿Qué le parece si vamos a un corte y continuamos después? Me parece excelente, mi querido Gerardo. Por favor. Adelante.
Estamos esta mañana en su programa de ejercicio del poder, quien yo refería, está hoy teniendo el honor de ser conocido también por mi muy querido refería, compañero o colega, don Rafael Gutiérrez Vargas, entrevistando esta mañana al señor presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de México, el doctor Pedro Zamudio Godínez. Señor presidente, antes de ir al corte, referíamos de cuándo inician las campañas. Nos decía usted que será en esta ocasión a partir del 1 de mayo. Sin lugar a duda, esto pues también da certidumbre, pero además, ¿por cuánto tiempo exactamente habrá de campaña electoral en el Estado de México? Campaña electoral para las elecciones que le toca organizar al Instituto Electoral del Estado de México se darán entre el 1 de mayo y el 3 de junio, que deben terminar unos días antes de la jornada electoral. El periodo de campaña está definido en la ley a partir de la fecha en que se otorga el registro a los contendientes, que en este caso, en el Estado de México, tendremos en contienda a los 10 partidos electorales políticos nacionales. Tenemos un partido político local, el Partido Futuro Democrático, que acaba de tener su registro al final del año pasado, y tendremos además, eventualmente todavía están posibilidades de candidatos independientes, tanto a alcaldías como a diputaciones locales. ¿Esto de qué manera o en qué afecta, cambia la estructura o la forma de hacer su trabajo al Instituto Electoral? Considero que bueno, les va a dar más gasto, más despliegue de fuerzas, etcétera, una serie de cosas que ustedes tendrán en la mano ya completamente organizadas, como acostumbran, pero ¿cuál es lo más importante que esta situación podría dejarle al instituto y a la población? Mire, el instituto lo quisiera aclarar porque me parece pertinente, sobre todo el asunto de los dineros en las elecciones siempre nos parecen muchos a todos y con razón, no le quito razón, pero son necesarios. Costo como tal, por la cantidad de partidos, no se añade. Eventualmente nuestras boletas de ayuntamiento, por ejemplo, van a ser un poquito más grandes, van a ser tamaño oficio para que quepan todas las expresiones políticas que están en la contienda. Tendremos también en este proceso electoral varias coaliciones que se han registrado y han quedado formalizadas ante el Instituto Electoral del Estado de México. Es importante también mencionar, estas coaliciones tendrán efectividad solo en la medida que los partidos políticos que las conforman registran a los candidatos de la manera en que acordaron. Después, lo quiero señalar porque, bueno, si ya dijimos que hay coaliciones registradas y a la hora de registro de los candidatos no se concretan, esto está previsto en la ley, todavía están a un paso, los partidos políticos están en esa parte de la consolidación de las coaliciones. Para la elección de ayuntamientos en el Estado de México, tenemos dos coaliciones, una conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, y por otro lado, en la elección también de ayuntamientos están el Partido de Acción Nacional y el Partido del Trabajo con coaliciones parciales. Esto es importante, no están en la totalidad de los 125 ayuntamientos, sino estos partidos han decidido en qué municipios van a ir juntos y también a su vez en qué municipios van a ir cada quien por su lado. En la elección de diputados a la legislatura del Estado solamente hay una coalición, la integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México. Esto eventualmente al instituto lo que le implica es la necesidad de desarrollar o de diseñar formatos especiales para registrar los votos adecuadamente. Es muy importante. En México, a partir de las últimas reformas legales también, las coaliciones ya no se agrupan en la boleta en un solo recuadro con los logos de varios partidos. Recordarán ustedes a las últimas elecciones donde había 5, 4, 6 partidos en coalición, bueno, 6 a lo mejor, pero bueno, varios partidos y se hacía un logo especial para la coalición y luego los partidos decidían en sus convenios cómo se repartían los votos. Actualmente en México esto ya no es así. El voto, una de las características del voto en México es que es intransferible, entonces el elector votará por un partido, por los dos si están coaligados, y tenemos que tener diseñado perfectamente cómo después hacer la distribución de votos, no como los partidos lo decidan, sino como lo decidió el elector. Entonces, por ejemplo, donde hay 3 partidos coaligados, necesitamos actas de la jornada de escrutinio y cómputo que reconozcan votos por los 3 partidos, votos por el partido 1 y 2, votos por el partido 2 y 3, votos por el partido 1 y 3. Hay, en ese sentido, le añade un ingrediente especial de
adición en los formatos, pero no una complejidad adicional que implique más costos para el para el votante. Para el votante, eventualmente lo que los partidos creo que tendrán que hacer es ser muy claros de en dónde sí van en coalición y en dónde no, porque también ha habido un fenómeno registrado en varias elecciones a nivel nacional, incluso en el Estado de México, donde en aquellos municipios donde no hay coalición, si la gente se va con, digámoslo así, con la finta o tiene la idea de que la coalición es vigente en ese municipio, si vota por dos partidos que no están coaligados en ese municipio o en ese distrito, podría estar anulando su voto. Entonces, los partidos creo que han avanzado, han madurado mucho esto y están, o eventualmente estarán haciendo las campañas dirigidas al electorado para que sepa cómo ejercer su voto. Señor presidente, hay algo que difícilmente, incluso en las entrevistas que le han hecho a usted, en donde he estado presente, veo que como que no le es muy grato, y no solamente a usted, a cualquier funcionario del gobierno, los vemos como que les duele en ese momento que les hagan ese tipo de preguntas, pero es algo que no podemos dejar pasar porque la gente nos encuentra en la calle y nos cuestiona, oye, ¿por qué no preguntas esto? ¿O qué? ¿Te da miedo? ¿O ya te maiciaron? ¿Te están pagando? ¿No te están pagando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que habiendo visto con toda seriedad, le digo, su forma de operar y la forma en que usted ha dado las respuestas a todos los medios que lo han abordado, me parece que ha sido muy honesto. Sin embargo, bueno, pues aquí me gustaría que de frente se lo dijera a la población, ¿qué focos rojos, de acuerdo a la inseguridad que presenta nuestro Estado, que puede ser muy alta, puede ser de acuerdo a su número de habitantes, puede ser correcta, como usted lo haya vivido, pero qué focos rojos realmente encuentra para este proceso electoral, por seguridad? La pregunta es muy pertinente, no me molesta, por supuesto, pero también creo que debo ser muy sincero. Sería una irresponsabilidad de mi parte decir no tenemos ningún problema, por decirlo. Así es. Y que eventualmente no se tomaran las medidas pertinentes para hacerlo. Hemos sido, y lo digo en plural porque también el Instituto Nacional Electoral ha participado, hemos sido invitados ya al menos en 2 ocasiones a unas reuniones de trabajo que tiene el gobierno del Estado con lo que ellos llaman el Grupo de Coordinación Estratégica. Es una reunión donde participan autoridades federales, están los jefes de las zonas militares, eventualmente incluso hay gente de la Marina, está la Policía Federal, la Policía Estatal, las coordinaciones de seguridad, los órganos, digamos así, las instituciones que se dedican a la seguridad en el Estado. Y en estas 2 ocasiones, el licenciado Matías Chiquito, que es el vocal ejecutivo y delegado del INE en el Estado, como sus servidores, a hablar de estos temas. Creo que sería irresponsable de parte de Matías y de su servidor acudir a ese espacio y no aprovecharlo para decir, oigan, vemos con preocupación este o este lugar. Honestamente, don Rafael, don Gerardo, en el Estado de México no vemos las instituciones electorales algún punto, algún municipio, alguna zona o región del Estado donde la cuestión de seguridad pudiera incidir, implicar o evitar o impedir el desarrollo del proceso electoral. Por supuesto, hemos tenido los problemas, me refiero a los problemas cotidianos, los problemas que cualquier habitante del país o del Estado de México tiene con cuestiones de la seguridad personal, ¿no? Le refiero un caso para ejemplificar. Unas compañeras de uno de los municipios cercanos aquí al Valle de Toluca, en Almoloya de Juárez, acudieron al banco a cambiar su cheque de la quincena. 2 maleantes las siguieron saliendo del banco, se esperaron a que regresaran a la oficina y adentro de la oficina pues les quitaron no solo de su cheque, sino sus equipos de cómputo personales, su celular, en fin. Pero vaya, a pesar de que es un problema y apoyamos a las compañeras a presentar su denuncia y a lo que se tenía que hacer como institución, no es un asunto que tuviera que ver precisa y puntualmente con el proceso electoral. Algún compañero en el Valle de México, de los monitoristas, tenemos ahorita monitoristas que están trabajando en todo el territorio estatal y plenamente identificados, tienen que ellos tomar registro de imagen de los espectaculares que encuentran, de las bardas pintadas, de las lonas o de las mantas que se han colocado para las diferentes promociones políticas. Pues traen una cámara ostentosa, una cámara que se nota, este muchacho trae una cosita ahí, entonces les han robado la cámara, pero insisto, no es algo que atente contra el proceso electoral, sino contra la seguridad de las personas eventualmente. Entonces, regresando a su pregunta, no tenemos identificados en este momento focos rojos para el desarrollo del proceso electoral del Estado de México, y que si los tuviéramos, las autoridades ya estarían enteradas, porque además nos han manifestado una disposición plena y total para apoyarnos en cualquier asunto que nosotros creamos importantes. Señor presidente, ¿por qué sí habrá en el entorno del resguardo el ejército en el ámbito federal
Y usted señaló en días pasados que para el ámbito de la papelería, en el entorno de la elección estatal, no habrá ni siquiera el resguardo de la policía. ¿Por qué? Es un asunto muy interesante. El resguardo de la papelería electoral federal se utiliza en todo el país. Es prácticamente una tradición que el ejército, o en su caso la marina, en donde hay no zona militar sino zona naval, apoyen en el resguardo y la custodia del material. Incluso es un detalle que vale la pena comentar con su auditorio. No es solamente cuidar las boletas, sino hay militares cuidando desde que se imprime o se produce el papel en el que se van a imprimir las boletas. Es un mecanismo de seguridad, de control, de confianza, que me parece a mí que las Fuerzas Armadas en México siguen, a pesar de todos los avatares y todas las complicaciones que se han tenido en los últimos años, por me parece a mí, las acciones que les han implicado hacer, que no son su ocupación principal, que es la defensa de la soberanía nacional. A pesar de ello, siguen siendo una institución bastante respetada por las y los mexicanos. Está previsto, está casi una tradición, sería raro que en estas elecciones no participara el ejército en la custodia del material. Vale la pena incluso señalar, hay entidades, una entidad en concreto en Chiapas, que desde 1994, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ejército no custodia las boletas y los materiales allá, sino es la policía estatal. Ha sido otra vez una necesidad específica en particular. En el Estado de México, honestamente, nunca hemos tenido necesidad de la custodia. Primero, sería un asunto hasta de competencia complicada, porque el ejército es federal, la soberanía estatal, y hay una serie de combinación de asuntos. Y también, como contamos con la colaboración plena de las fuerzas de seguridad pública del Estado a nivel estatal, incluso de los municipios, nos basta con el resguardo que les puedan dar a las instalaciones, en el exterior de las instalaciones, que finalmente tener a la gente, los soldados en las elecciones federales están parados literalmente en la puerta de la bodega y hay un soldado 24 horas los 7 días de la semana. Creo que en ese sentido sería hasta un abuso de parte del Instituto Electoral del Estado de México distraer a un elemento de seguridad pública para cuidar documentación y cosas que tenemos procedimientos específicos y bien diseñados para cuidar nosotros mismos. Señor presidente, yo quisiera hacer de mi parte la última pregunta, pero pues otra vez vuelvo a poner el dedo en la llaga. En el Instituto Electoral ha habido etapas desde su fundación, por supuesto de corrupciones, de las que han tenido algunos funcionarios que han sido sancionados en su momento, y ha habido una serie de pasos, de caminos. En este momento todo el mundo recuerda, se lo digo porque lo he estado escuchando en los pasillos, recuerda algo que hubo por ahí de una que se llamaba Cartonera, una empresa cartonera, no sé qué, cartonera de plástico, algo así, que había sido un problema muy grave en el IEM. En este momento no hay ninguna alerta al respecto que usted tenga o que le haya llegado o que crea que pueda brincar, que en un momento dado, bueno, usted tendrá que poner las manos por quien corresponda. Ya no está tan fácil de que digan, es que el presidente del IEM ahora fue el que le metió la mano como en otros tiempos, ¿no? Ahorita ya, pues creo que es el último que puede llegar a la posición de decir, este es el bueno, ¿no? Son 10 o 20 los que deciden. No sé qué nos pueda decir al respecto. Es interesante, don Rafael, y por supuesto que el Instituto Electoral del Estado de México tiene su propia historia, finalmente es una institución en evolución. Estamos por cumplir 19 años, aprovecho para invitarles al evento que tendremos mañana en el Instituto para festejar estos 19 años de vida institucional y de trabajo institucional. Pero necesariamente en esa historia ha habido crisis, ha habido momentos de quiebre, puntos de quiebre, y que refiere usted es uno muy importante, y yo creo también afortunadamente que mejoró o vino a redundar en una mejora de nuestros procedimientos. Actualmente, quiero señalarlo y dejarlo bien claro, las y los consejeros electorales no tomamos ninguna determinación respecto de las adquisiciones que hace el instituto. Que usted señala, por ejemplo, es muy importante. Nuestro comité de adquisiciones funciona con funcionarios electorales profesionales encargados, dedicados a esto, de diferentes áreas. Participa la Contraloría, participa la Dirección de Administración, es un diseño institucional que se ha fortalecido precisamente para evitar
que las decisiones del ejercicio de recursos, que no son pocos los que ejerce el Instituto Electoral del Estado de México, no recaigan o no decidan en una sola persona. Su servidor ha recibido llamadas, correos electrónicos de diversos proveedores que me parece a mí, en el ánimo de sus intereses legítimos, dicen, bueno, me acerco con el presidente para que él me recomiende. Mi respuesta, y es automática, es: yo no trato con proveedores, tenemos un área específica, diríjase ahí por favor, y creo que es lo más sano para todos. Todos nuestros procedimientos acabamos justo de aprobar la adquisición del material, la producción del material que vamos a necesitar para las casillas, las urnas, las cajas en las que vamos a mandar el material, los paquetes donde se va a resguardar la documentación. Acabamos de aprobar también la impresión de los millones de boletas que vamos a necesitar para la elección del Estado de México. Pero todo eso ha sido a través de un procedimiento transparente, participan testigos sociales, es un procedimiento que queda perfectamente documentado y auditable 100%. Señor presidente, desafortunadamente el tiempo de elección, sí, es un verdugo. Agradecemos muchísimo la presencia, esta oportunidad de charlar en el ejercicio de poder con nuestro teleauditorio, y bueno, si usted nos lo permite, y además ya como nuestro padrino, lo estaremos invitando en forma continua, y además le brindamos el espacio también para que, si en algún instante lo requiere por la urgencia de las circunstancias que puedan presentarse, puede usted contar con este espacio. Pues caballeros, agradeciendo mucho su fineza, su atención. Es un honor, les decía, estar ante su auditorio en este programa de ejercicio del poder. Estamos a sus órdenes, y cualquier cosa en la que crean que les podamos servir, estamos para servir para ello. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nuestro querido auditorio, muchas gracias. Nos estamos viendo aquí la próxima semana con una sorpresa, muy especial. Pues una vez más, su amigo Gerardo Gloria les agradece a todos ustedes la oportunidad de haber estado con nosotros en este programa de ejercicio del poder. Que tengan el mejor de los días. Muchas gracias.